Vi a mi esposa desaparecer en el agua y nunca encontré el cuerpo. Me llamo Alfonso Herrera. Tengo 83 años. Fui profesor de biología por casi 4 décadas. Soy padre de Rodrigo, hoy de 55 años, y de Estela, de 52. Estuve casado 45 años con María del Carmen Ríos, la mujer que me sostuvo la mano hasta el día en que el río me la arrancó. La lancha se volteó en segundos. Yo sobreviví con la cabeza abierta y 2 costillas rotas. Ella cayó cerca de la corriente que llevaba directo a la caída de la cascada. Todavía escucho el sonido del agua golpeando las piedras. Durante días vi a los rescatistas arriesgando la vida para intentar encontrarla. Sobrevolaron helicópteros, bajaron buzos, nada. Cancelaron la búsqueda. Dijeron que era imposible sobrevivir, pero yo nunca acepté eso. Y 15 años después, en una sala de espera cualquiera, descubrí que quizá yo había tenido razón todo el tiempo. El día del accidente no empezó trágico. Empezó bonito. María del Carmen y yo nos levantamos antes de que saliera el sol. A ella siempre le gustaba ver la neblina subiendo del río. Yo preparé café en el termo azul que tenemos desde 1978. Rodrigo había llamado la noche anterior diciendo que tuviéramos cuidado con la corriente, porque había llovido fuerte en la sierra. Yo le contesté que conocía ese río mejor de lo que conocía mi propia sala. Y sí lo conocía. Pasé años llevando alumnos a observar pájaros, explicar ecosistemas, hablar del equilibrio de la naturaleza. Ese tramo antes de la cascada parecía tranquilo, pero la corriente por debajo era traicionera. Yo lo sabía. Y aún así, me metí con la lancha. Eso es algo que cargo hasta hoy. María traía un chaleco naranja. Lo revisé 2 veces. Ella se reía porque decía que yo era exagerado. Llevamos fruta, agua y un radio pequeño. El plan era simple, remar hasta la curva ancha antes de la caída y regresar. Pero el tiempo cambió rápido. El viento se volteó de lado. Una ráfaga fuerte pegó en el costado de la lancha. Intenté corregir con el remo. Fue cuando sentí el casco pegar contra una piedra sumergida. La lancha se inclinó. Escuché su grito. Después, solo agua. Me pegué en la cabeza. Cuando volví a abrir los ojos, estaba atorado entre ramas en la orilla. La camisa rota. Sangre escurriendo. Lo primero que hice fue gritar su nombre. Carmen. Nada. Intenté meterme otra vez al agua, pero el dolor de las costillas me hizo caer de rodillas. Pescadores de la zona escucharon mis gritos y me sacaron. Uno de ellos, Javier Morales, salió corriendo a pedir ayuda. Los rescatistas llegaron 2 horas después. El comandante, el capitán Rafael Ibarra, habló conmigo en el hospital. Dijo que empezarían la búsqueda al amanecer. Fueron 7 días. 7 días de helicópteros sobrevolando la zona. 7 días de buzos metiéndose en la parte más profunda antes de la caída. Se amarraban cuerdas a la cintura para que la corriente no se los llevara. El agua estaba turbia por la lluvia. Bajaban troncos todo el tiempo. Una vez, uno de los buzos casi fue arrastrado. Al tercer día, encontraron pedazos de la lancha atorados en las piedras abajo de la cascada. Al 5.º día, recuperaron el chaleco naranja de ella, rasgado. Yo vi ese chaleco sobre una mesa metálica improvisada. Reconocí la costura que ella misma reforzó en el hombro izquierdo. Al 7.º día, el capitán Ibarra entró al cuarto donde yo estaba. Se quitó el casco. Eso no se me olvida. Cuando un hombre se quita el casco antes de hablar, es porque la noticia no es buena. Me dijo que la corriente ahí podía arrastrar un cuerpo por kilómetros. Dijo que las caídas y las piedras hacían que sobrevivir fuera improbable. Dijo que tenían que cerrar oficialmente. Cerrar oficialmente. Como si el amor tuviera fecha de vencimiento en un papel. Firmé un documento autorizando que cerraran la búsqueda. La mano me temblaba tanto que casi no pude escribir Alfonso Herrera. Rodrigo y Estela llegaron al 8.º día. Rodrigo me abrazó fuerte, pero sentí que él ya estaba intentando ser el hombre de la familia. Estela lloraba en silencio, apretando el rosario que su madre siempre cargaba. El entierro fue simbólico. Un ataúd vacío. Eso es algo que destruye a un hombre. No entierras a alguien, entierras la duda. En los meses siguientes volví al río solo. Con las costillas todavía doliendo, caminaba por la orilla, miraba entre ramas, hablaba con pescadores, mostraba una foto de ella plastificada. Uno de ellos, don Manuel Cárdenas, dijo que ya había visto gente sobrevivir atorada en raíces después de una crecida. Eso se volvió esperanza. Bajaba a tramos peligrosos,
resbalaba en piedras, regresaba a casa con las manos cortadas. Una vez casi me caigo en la parte inclinada antes de la caída. Rodrigo se peleó conmigo, dijo que yo también quería morirme. Tal vez sí, pero no encontrar su cuerpo era peor que cualquier riesgo. Después de 3 meses, la policía fluvial me pidió que parara. Dijeron que era peligroso, que yo estaba interfiriendo. ¿Interfiriendo en qué? ¿En la ausencia? Con el tiempo la gente empezó a tratarme como viudo, pero por dentro yo nunca estuve seguro, porque no había prueba final. Y eso me mantuvo vivo, y al mismo tiempo me mató por dentro. Antes de seguir, necesito pedirte algo simple. Si esta historia ya te movió por dentro hasta aquí, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Saber que hay alguien del otro lado me da fuerzas para seguir. Gracias por estar aquí conmigo. Ahora necesito contarte lo que pasó en los siguientes 15 años, porque lo peor no fue el accidente, fue el silencio. El silencio empezó cuando la gente dejó de preguntar. El primer mes, todos llamaban. Los vecinos llevaban comida. Exalumnos llegaban diciendo que lo sentían mucho. Al tercer mes, las visitas bajaron. Al sexto, casi nadie mencionaba el nombre de Carmen frente a mí, pero yo sí lo mencionaba. Dejé el cuarto tal como ella lo dejó. El chal colgado detrás de la puerta, los zapatos alineados, el cepillo de cabello con algunos cabellos todavía enredados. No toqué nada por años. Rodrigo venía los domingos. Trataba de convencerme de vender la lancha destrozada que estaba guardada en la cochera. Yo me negaba. Él decía que eso era aferrarse al pasado. Yo decía que eso era respeto. Estela, por ser enfermera, tenía un modo más cuidadoso. Me observaba en silencio. Un día se sentó frente a mí y preguntó, «Papá, ¿de verdad crees que ella puede estar viva?» Le respondí sin dudar, «Mientras yo no tenga certeza, sí». Y aquí empieza el dilema que casi me rompió, porque creer significaba mantener la herida abierta, pero aceptar significaba enterrarla de verdad. Seguí yendo al río casi un año entero, no todos los días, pero cada vez que llovía fuerte, regresaba. Pensaba que, si ella se había quedado atorada en algún punto, la corriente podía haber cambiado algo. Aprendí cada curva de ese tramo. Conocí pescadores, campesinos de la orilla, gente sencilla que me ofrecía café en un vaso de peltre, mostraba fotos de ella plastificadas. Algunos decían que era un milagro sobrevivir ahí, otros evitaban mirarme a los ojos. En el segundo año empecé a notar algo distinto. Me estaba cansando, no físicamente, cansado por dentro. Rodrigo empezó a insistir en que yo necesitaba seguir adelante. Trajo a un psicólogo amigo suyo. El hombre se sentó en mi sala y me preguntó cómo me sentía. Dije la verdad. No sabía si era viudo o esposo. Eso lo dejó en silencio. Estela empezó a tomarse mis estudios médicos más en serio. Presión alta, arritmia leve. El doctor dijo que el estrés prolongado podía matarme. Pero nadie entendía una cosa. No tener respuesta era peor que el dolor. En el tercer año, la presidencia municipal puso letreros de alerta cerca de la cascada. Uno mencionaba el accidente de aquel verano. Leí mi propio nombre en un letrero público. Me dio una sensación extraña, como si mi historia se hubiera vuelto estadística. Fue por esa época que casi hice algo de lo que me avergüenzo hasta hoy. Pensé en meterme al agua a propósito, no para morir, sino para sentir lo que ella sintió. Quería entender sus últimos segundos, la fuerza de la corriente, el frío, el miedo. Quería sentirlo para estar seguro, pero no lo hice, porque algo me detuvo. La idea de que, si por algún milagro ella estaba viva en algún lugar, necesitaría que yo siguiera aquí. Suena irracional, lo sé, pero era lo que me mantenía respirando. Con los años, me volví un hombre más callado. Dejé de dar pláticas. Rechacé invitaciones a eventos de la escuela donde trabajé. Dejé de plantar en el jardín. La casa empezó a sentirse más grande, más vacía. Mis hijos hacían lo posible. Llevaban a mis nietos a visitarme. Trataban de crear momentos felices. Yo sonreía por ellos, pero por dentro vivía suspendido. 10º año. Todavía hablaba con ella antes de dormir. No como quien acepta que la persona murió, sino como quien cree que todavía puede escuchar. Y a veces soñaba. Sueños raros. Ella estaba viva, pero no me hablaba. Solo miraba el río, como si estuviera atrapada en algún lugar entre dos mundos. En el año 15, algo en mí empezó a ceder. No era aceptación, era agotamiento. Empecé a ordenar papeles, escrituras, fotos viejas.
Pensé que quizá mis hijos necesitarían eso algún día. Por primera vez consideré hacer un inventario preventivo. Fue una señal, porque cuando un hombre empieza a ordenar documentos, se está preparando para el final. Y fue justo en ese periodo, cuando yo empezaba a rendirme, que pasó algo que lo cambió todo. Algo que todavía me cuesta explicar sin que se me erice la piel. Pero antes de contarte lo que pasó en esa consulta médica, déjame hacerte una pregunta sincera. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿te habrías rendido? ¿O habrías seguido creyendo? Porque lo que vi en esa sala de espera solo fue posible porque yo nunca cerré del todo esa puerta. En el año 15 después del accidente, fui al doctor por algo simple. La presión, fuera de control. Estela me agendó la consulta con el doctor Ernesto Salgado, un médico general respetado que atendía a muchos adultos mayores de la región. Fui a regañadientes. No me gustan los hospitales. El olor me recuerda el cuarto donde me dijeron que cerrarían la búsqueda. Estaba sentado en la sala de espera, mirando al piso, cuando se abrió la puerta. Entraron dos mujeres. Una traía una cofia sencilla, de esas desechables, cubrebocas tapándole media cara. La otra, más joven, tenía rasgos indígenas muy marcados. Piel morena, ojos atentos, postura firme. No por la ropa, sino por la presencia. Sostenía el brazo de la mujer mayor con cuidado. No sé explicar qué pasó en ese segundo, pero cuando la mujer levantó la mirada, sentí un escalofrío subir por mi columna. Los ojos eran de ella. No era un simple parecido, era algo más profundo. La forma de parpadear despacio, la manera en que la mirada se detenía en las cosas. El corazón se me descompasó. Intenté razonar. 15 años. Era imposible. El río, la cascada, el chaleco rasgado. Pero mi cuerpo no le creyó a la lógica. Seguí observando con discreción. La mujer parecía ausente. No hablaba. Solo miraba alrededor, sobre todo hacia la ventana, donde se veían unos árboles. Cuando la enfermera Patricia Molina dijo mi nombre, casi no escuché. Entré al consultorio, pero mi mente se quedó afuera. El doctor Ernesto lo notó de inmediato. «Don Alfonso, está pálido. ¿Siente dolor?» Ni siquiera le respondí. Pregunté otra cosa. «Doctor, esa paciente en la sala, ¿usted la conoce?» Miró el expediente. «Sí. Según la acompañante, sufrió un accidente doméstico hace muchos años. Tuvo un traumatismo y pérdida de memoria. No recuerda identidad ni familia. Sentí que me faltaba el aire. ¿Hace cuánto?» «Unos 15 años, según me dijeron». 15 años. Se me nubló la vista. El doctor intentó seguir con la consulta, pero yo no podía contestar preguntas sencillas. Me preguntó si estaba bien. Me levanté antes de que terminara la revisión. Salí del consultorio con las manos sudando. Fui directo con la joven acompañante. «Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta?» Me miró con desconfianza, pero asintió. «¿Cómo se llama ella?» «Nosotros le decimos María Luz», contestó. El corazón casi se me detuvo. María. Pero eso no era definitivo. «María es un nombre común». Respiré hondo. «¿Ella sabe su nombre completo?» La joven negó con la cabeza. No se acuerda de nada. La encontraron herida, atorada en un árbol en la orilla del río, cerca de nuestra comunidad, hace muchos años. Casi no hablaba. Solo repetía sonidos. Después aprendió algunas palabras. Sentí que las piernas me fallaban. «¿Puedo ver su rostro?» La joven dudó. La mujer a su lado seguía ausente, mirando las plantas del pasillo. Le molestan los extraños. Se me salió algo sin control. «Creo que es mi esposa». La joven abrió los ojos. «Eso es imposible», dijo bajito. Me acerqué despacio. «Por favor, solo quítele el cubrebocas». Respiró hondo y con cuidado le bajó el cubrebocas a la mujer. La cicatriz cruzaba el lado izquierdo del rostro, desde la frente hasta la mejilla, profunda, antigua, pero debajo de la cicatriz era ella, la línea de la mandíbula, el lunar pequeño cerca del mentón, la forma de la boca. Susurré: «María del Carmen». Ella me miró, sin reconocimiento, sin reacción, pero me miró. Empecé a llorar ahí mismo en el pasillo. La joven se presentó como Jimena Telles. Dijo que su comunidad quedaba a unas horas de ahí, que 15 años atrás, después de una crecida fuerte, unos hombres encontraron a la mujer atorada en ramas gruesas, inconsciente, golpeada, casi sin pulso. Se la llevaron a la comunidad. No había hospital cerca. La cuidaron con hierbas, compresas, descanso. Sobrevivió. Pero nunca recuperó la memoria. Hablaba poco. Prefería quedarse cerca del río.
Pasaba horas mirando el agua correr. Sentí un golpe recorrerme el cuerpo. Era como si el tiempo se hubiera doblado. Ahí mismo le conté lo que pasó el día del accidente. Le hablé de la lancha, de la cascada, de la búsqueda, de los 7 días, del chaleco rasgado, del entierro vacío. Jimena se quedó en silencio. Dijo que los ancianos de la comunidad creían que el río la había devuelto, pero nunca supieron de dónde venía. Le pedí ir hasta allá. Me dijo que tenía que hablar con el líder, don Efraín Xolotl. Yo estaba temblando, no de miedo, de algo más grande. No sabía si era un milagro, no sabía si era una crueldad del destino, pero sí sabía una cosa: estaba viva, y no sabía quién era yo. Y aquí necesito decirte algo importante. Este canal es el lugar donde historias que parecen imposibles encuentran voz. Si crees que la vida guarda vueltas que nadie explica, suscríbete. Porque lo que pasó después cambió el resto de mis días. Porque reencontrar a alguien no significa recuperar lo que se perdió. A veces significa empezar desde cero. Esa noche no dormí. Rodrigo pensó que yo estaba delirando cuando le conté. Estela se quedó en silencio, pero vi cómo le temblaban las manos. «Papá, ¿estás seguro?», preguntó. «Yo reconocería a tu mamá en cualquier lugar». Al día siguiente, Jimena me llamó. Dijo que don Efraín aceptaba recibirme. Agarré una carpeta con documentos, acta de matrimonio, fotos viejas, recortes de periódico del accidente, la nota sobre el cierre de la búsqueda. El camino hasta la comunidad era irregular. Mientras más avanzábamos, más sentía que estaba cruzando una frontera invisible entre el pasado y algo que yo no sabía cómo nombrar. La comunidad era sencilla: casas de madera y adobe, niños corriendo descalzos, un olor a maíz cocido en el aire. María estaba sentada cerca de un río más pequeño, mirando el agua. Ahí estaba, viva, respirando, pero lejos. Me acerqué despacio. «Carmen». «Nada», siguió mirando la corriente. Jimena explicó que ella pasaba horas así, como si algo dentro de ella reconociera el movimiento del agua, aunque la mente no reconociera nada más. Don Efraín era un hombre de voz pausada. Me recibió sentado bajo un árbol grande. Le mostré los documentos. Fotos nuestras de jóvenes, fotos de nuestros hijos pequeños. Él miraba todo con atención. «El río nos la trajo», dijo. «Nosotros la mantuvimos con vida, pero ella no nos pertenece. Le pertenece a su propia historia». Pedí permiso para hablar con ella a solas. Me senté a su lado. Le hablé de nuestro jardín, del día que plantamos bugambilias frente a la casa, del perro que ella insistió en adoptar aunque yo me negaba. Le conté de cuando casi se nos quema la cena porque nos pusimos a bailar en la cocina. Nada. Sus ojos pasaban por mí, como si yo fuera parte del paisaje. Sentí algo que no sé explicar. No era alivio, era dolor renovado, porque perder a alguien por segunda vez es más cruel que perderla la primera. Jimena me contó detalles del rescate. Dijo que 15 años antes, después de una tormenta fuerte, encontraron a María atorada entre raíces gruesas en la orilla. El agua había bajado de madrugada, dejándola expuesta. Tenía la pierna fracturada, un corte profundo en el rostro y señales de hipotermia. Si el nivel del agua no hubiera bajado unas horas antes, la corriente se la habría llevado de nuevo. Pasó semanas sin hablar. Cuando empezó a emitir sonidos, no eran palabras reconocibles. Aprendió de nuevo a comer sola, a caminar, a sonreír, a veces, pero nunca dijo su propio nombre. A la semana siguiente llevé a Rodrigo y a Estela. Estela, como enfermera, revisó discretamente las cicatrices. La fractura vieja en la pierna, la forma de la clavícula, un lunar detrás de la oreja derecha que solo nosotros conocíamos. Era ella. Rodrigo lloró por primera vez desde el entierro simbólico, pero hubo tensión. Algunas personas de la comunidad cuestionaron si era correcto llevársela después de tanto tiempo. Ella era parte de su vida diaria, ayudaba en tareas sencillas, cuidaba plantas. Yo no quería arrancarla de algo que le daba estabilidad, entonces hice una propuesta. Se vendría conmigo, pero yo mantendría contacto constante con la comunidad, y si ella mostraba sufrimiento fuera de ahí, la llevaría de regreso. Don Efraín aceptó con una condición: que yo respetara su ritmo. Y ahí empezó el verdadero reto. Traer a María a casa no fue como en las películas. No hubo abrazo, no hubo reconocimiento repentino. Entró a la casa donde vivió 45 años y no mostró nada. Pasó la mano por la pared, miró los muebles, se detuvo frente a la ventana de la sala
y se quedó ahí, observando el jardín. Le mostré el cuarto. Se sentó en la orilla de la cama como quien prueba algo desconocido. Esa noche dormí en el sillón, no por obligación, sino porque ella parecía incómoda con mi presencia cerca. Los días siguientes fueron silenciosos. Yo hablaba, contaba historias, mostraba fotos. Ella escuchaba, pero no reaccionaba. Estela trajo neurólogos, le hicieron estudios. Concluyeron que el traumatismo podía haber causado una amnesia retrógrada severa y permanente. Puede que los recuerdos nunca regresen, dijo uno. Pregunté si había posibilidad. Me respondió con honestidad. Poca. En ese momento tuve que elegir. Podía insistir, forzar recuerdos, presionar, o podía aceptar que la mujer que regresó era una nueva versión de la misma alma. Elegí cuidar. Pero hubo un momento que casi me rompió. Una tarde, Rodrigo trajo un álbum viejo y empezó a mostrar fotos de ella cargándolo de bebé. Preguntó, «Mamá, ¿te acuerdas?» Ella lo miró y volteó la cara. Rodrigo salió de la sala llorando, y yo sentí rabia. Rabia contra el río, contra la corriente, contra el azar. Me fui al patio y grité. Grité como no había gritado en 15 años, porque yo le había pedido a Dios que ella estuviera viva. Y lo estaba, pero no como yo imaginaba. Necesito pedirte algo ahora. Si esta parte te tocó, si ya perdiste algo y entiendes este dolor callado, deja tu like. No por mí, sino como una forma de soltar este peso conmigo. Porque lo que vino después no fue milagro, fue decisión diaria. Y cuidar a alguien que no recuerda quién eres exige un tipo de amor que pocos entienden. Lo que nadie te cuenta de reencontrar a alguien que perdió la memoria es el vacío que llega después de la euforia. Los primeros días hubo movimiento, médicos, papeles, ajustes en la casa. Rodrigo instaló barras en el baño. Estela organizó horarios, alimentación, citas. Jimena llamaba cada 2 días para saber cómo estaba. Pero cuando todo eso pasó, quedó solo el silencio. María se levantaba temprano, caminaba al patio, se sentaba cerca de las bugambilias, las mismas que plantamos juntos 40 años antes, y se quedaba viendo las hojas moverse con el viento, sin expresión, sin preguntas, sin curiosidad. A veces me sentaba a su lado y empezaba a hablar del pasado. ¿Te acuerdas cuando casi me caí de la escalera pintando la terraza? Nada. Le mostraba fotos de nuestra boda, del vestido sencillo que eligió, de la luna de miel humilde que hicimos cerca del mar, de los cumpleaños de nuestros hijos. Nada. No era indiferencia, era ausencia. Y eso era más difícil de aguantar que el luto. Porque en el luto hay una línea final. Aquí no había ninguna línea. Empecé a fijarme en detalles pequeños. Si fruncía el ceño al escuchar cierta canción. Si reaccionaba al olor del café que siempre le gustó. Si miraba distinto a algún objeto viejo. Una tarde puse una grabación antigua de nosotros bailando en la sala, hecha por Rodrigo cuando todavía era adolescente. Ella entró mientras sonaba la música. Se detuvo, miró el aparato, y por un segundo creí que algo había cambiado, pero solo se sentó en la silla y se quedó ahí, escuchando, como quien oye un sonido lejano. Empecé a entender que mi expectativa me lastimaba. Estela fue directa conmigo una noche. Papá, tal vez la mejor forma de amarla ahora es dejar de intentar que regrese. Eso me pegó, porque me di cuenta de que, en el fondo, yo estaba intentando recuperar a la mujer de antes del río. Pero la mujer frente a mí había sobrevivido a algo que yo ni siquiera puedo imaginar. Pasó 15 años viviendo otra realidad, con otros olores, otros sonidos, otra lengua alrededor. Cambié mi postura. En vez de contar el pasado, empecé a construir el presente. Le enseñé de nuevo a preparar el café como siempre lo hacíamos. Le mostré cómo a ella le gustaba regar las plantas. Le dije los nombres de los árboles del patio, como si estuviera enseñándole a una alumna nueva. Y empezó a pasar algo curioso. Ella empezó a sonreír más, no por memoria, sino por un hábito nuevo. Un día, mientras yo limpiaba el patio, escuché pasos detrás de mí. Era ella, con la regadera en la mano. No dijo nada, solo se puso a regar las plantas. Fue el primer gesto espontáneo, pequeño, pero enorme para mí. Rodrigo seguía sufriendo. Intentaba hablar con ella de la infancia, de partidos que veían juntos. No funcionaba. Empezó a visitarla menos, no por falta de amor, sino por dolor. Estela, en cambio, a veces se ponía demasiado profesional. Controlaba medicinas, horarios, comida,
Tuve que pedirle que dejara espacio para que María fuera solo María. También hubo momentos difíciles. Algunas noches ella se despertaba asustada, sudaba, murmuraba palabras sin sentido. Una vez repitió varias veces la palabra agua mientras miraba sus propias manos. Le tomé las manos y le dije, «Está bien, estás a salvo». Me miró a los ojos unos segundos. No supo quién era yo, pero me apretó la mano de vuelta. Dejé de esperar recuerdos. Empecé a valorar presencia, pero el vacío seguía ahí, porque amar a alguien que no sabe quién eres exige renunciar al reconocimiento, y tuve que aceptar que tal vez yo era solo un hombre amable en su vida, no el esposo de 45 años. Duele, pero también enseña. Me di cuenta de que mi amor por ella nunca dependió de su memoria, dependía de la mía, y eso cambió algo dentro de mí. Lo que yo no sabía es que todavía habría un momento que cerraría este ciclo de una forma que nunca imaginé, no con recuperación, sino con entendimiento. Y antes de contarte lo que pasó años después, déjame hacerte una pregunta que tal vez nunca te has hecho. Si la persona que amas olvidara por completo quién eres, ¿seguirías? Porque la respuesta a esa pregunta define el tipo de amor que llevas dentro. Los años volvieron a pasar, pero a diferencia de los 15 años de ausencia, estos tenían presencia. María nunca recuperó la memoria. Ningún neurólogo trajo una noticia distinta. La cicatriz del rostro se fue aclarando con el tiempo, pero la marca invisible en la mente se quedó. Creó hábitos nuevos. Se levantaba con el amanecer. Caminaba descalza por el patio. Le gustaba tocar las hojas de las bugambilias. A veces se quedaba quieta mirando la luz atravesar los árboles, igual que en la comunidad donde vivió. Yo dejé de hablar tanto del pasado. Empecé a hablar de lo que estaba pasando ahí, en ese momento. Hoy el cielo está despejado, decía. Hoy viene Rodrigo a comer. Hoy vamos a sembrar más hierbas. Y poco a poco algo cambió dentro de mí. Dejé de intentar recuperar a mi esposa y empecé a conocer a esta nueva mujer. Le gustaba el silencio, mucho más que antes. Casi nada la irritaba. Comía despacio. Observaba a la gente con atención, como si estuviera aprendiendo el mundo otra vez. A Rodrigo le tomó tiempo aceptarlo. Hubo un periodo en el que evitaba venir. Me dijo una frase que se me quedó. «Papá, parece que enterramos a mi mamá 2 veces». Entendí lo que quería decir, pero respondí, «No, nos ganamos más tiempo con ella». Estela se volvió un pilar. Ayudaba con los cuidados, pero respetaba mi decisión de mantener una rutina sencilla, sin exceso de intervenciones. En el 3er año después del reencuentro, María empezó a tener fallas físicas, caídas pequeñas, temblor en las manos. El neurólogo explicó que el trauma viejo podía traer consecuencias tardías. Escuché todo en silencio. Ya no peleaba con la realidad. Una tarde, sentados en el patio, ella volteó hacia mí y me tocó el brazo. No fue por necesidad, fue espontáneo. No dijo nada, pero me sostuvo el brazo con firmeza. Sentí que, incluso sin memoria, había algún vínculo ahí. No era reconocimiento racional, era presencia. Empecé a anotar momentos pequeños en un cuaderno, no para forzar recuerdos en ella, sino para guardarlos yo. Hoy sonrió al ver una mariposa. Hoy me tomó la mano mientras caminábamos. Hoy me miró por más tiempo. El amor dejó de ser pasado compartido. Se volvió cuidado diario. Pero hubo un episodio que me hizo entender algo más grande. Un día vino Jimena a visitarnos. Trajo hierbas que usaban en la comunidad. Cuando María oyó su voz, se levantó rápido y caminó hacia la puerta. Reconoció a Jimena. La abrazó. No con exageración, sino con naturalidad. Yo miré eso en silencio. No se acordaba de mí, pero sí se acordaba de la mujer que la rescató. Eso dolió, y al mismo tiempo, aclaró todo. Su memoria no estaba completamente vacía. Solo había preservado el periodo después del accidente, y yo no formaba parte de ese periodo. No era culpa de ella, era consecuencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala pensando si debí insistir más, si debí buscar terapias distintas, si debí estimularla con más fuerza. Pero entonces recordé algo que el capitán Ibarra dijo 15 años antes, al cerrar la búsqueda. Hay cosas que se nos salen de las manos. Pasé media vida intentando controlar el río, la otra mitad intentando controlar el pasado, y en ese momento entendí que mi papel no era recuperar lo perdido, era proteger lo que quedó. María se volvió más frágil en el 7º año después del reencuentro. Neumonías leves,
infecciones simples que requerían cuidado. Estela estaba al pendiente. Yo nunca me separé de ella, no por obligación, sino porque cada día era una oportunidad de estar presente. Y antes de contarte cómo fueron sus últimos días, quiero abrir algo que quizá estás sintiendo ahora. Mucha gente cree que el milagro es recuperar la memoria. Yo también lo creía, pero aprendí que un milagro puede ser más simple. Milagro es tener la oportunidad de amar otra vez, aunque el otro no sepa tu nombre. Y lo que pasó en sus últimos días cerró un ciclo que empezó aquella mañana en el río, no con recuerdos, sino con algo que valió más. Los últimos meses empezaron discretos. María se cansaba más rápido. Caminatas cortas ya exigían que se sentara. La respiración se hacía más pesada en las mañanas frías. Estela pidió estudios. El resultado mostró algo simple y a la vez cruel. El cuerpo estaba envejeciendo con una fragilidad acelerada. Nada específico, nada dramático, solo desgaste. Yo ya tenía 80 cuando ella volvió. Ahora yo tenía 90. El tiempo, que un día me robó 15 años, ahora corría otra vez, pero esta vez frente a mis ojos. Una noche se despertó con dificultad para respirar. Estela llegó de inmediato. Ajustamos medicación. El médico indicó vigilancia constante. María empezó a dormir más. Pero había algo distinto. Empezó a buscarme con la mirada. No era reconocimiento completo, pero había una búsqueda. Me sentaba junto a su cama y hablaba en voz baja. No historias viejas, no recuerdos, solo presencia. Yo estoy aquí, lo repetía. Yo estoy aquí. Una tarde silenciosa, pasó algo que guardo hasta hoy como respuesta a todas las preguntas que cargué. Yo estaba sentado a su lado. La ventana abierta dejaba entrar el sonido lejano del viento en los árboles. Ella estaba despierta, mirando el techo. De pronto volteó despacio hacia mí. Me miró fijo, no como quien mira a un extraño, sino como quien intenta encajar una pieza antigua. Sentí que el corazón se me aceleraba. Movió los labios. Tardó unos segundos en salir la voz. Alfonso. Bajito. Rasposo. Pero claro, Alfonso. Me quedé helado. No respondí al instante. Me dio miedo romper el momento. ¿Te acuerdas? Pregunté, casi en susurro. Ella frunció apenas el ceño. La mirada se confundió otra vez. Agua, murmuró, y volvió a cerrar los ojos. Eso fue todo. No hubo recuperación completa. No hubo discurso emotivo. Pero hubo mi nombre. Después de 10 años a su lado, dijo mi nombre una sola vez. No sé si fue un recuerdo que regresó por segundos, o si fue algo más profundo. Pero para mí fue suficiente. No se lo conté a Rodrigo de inmediato, ni a Estela. Me lo guardé 2 días, como si fuera algo sagrado. Cuando lo conté, Rodrigo lloró en silencio. Estela me tomó la mano. María se fue apagando en las semanas siguientes. Dormía casi todo el día. La respiración se volvió más lenta. El médico explicó que el cuerpo simplemente estaba cerrando el ciclo. En su última noche, me senté a su lado como tantas veces. Le tomé la mano. Estaba fría, pero tranquila. Le dije, gracias por haber regresado. No sé si me escuchó, pero yo necesitaba decirlo. Respiró hondo unas cuantas veces, y luego se detuvo. Sin agitación, sin dolor aparente. Simplemente se detuvo. Me quedé ahí sosteniéndole la mano por mucho tiempo. No lloré al instante. Yo ya había vivido 2 despedidas antes, la del río y la del reencuentro sin memoria. Esta tercera fue distinta, fue completa. Rodrigo se encargó de los trámites. Estela organizó todo con serenidad profesional, pero vi cuánto le movía por dentro. Esta vez hubo cuerpo, hubo velorio, hubo una despedida concreta. Toqué su rostro por última vez, y por primera vez en 25 años sentí paz, porque el ciclo se había cerrado. El río no ganó, la ausencia no ganó, el olvido no ganó. Tuve 10 años con ella otra vez, de una versión distinta, pero real. Después del entierro, volví solo al río, no para buscar, sino para agradecer. Me quedé parado viendo la corriente, y entendí algo que nunca había comprendido del todo. Pasé 15 años peleando contra el río, luego pasé 10 años aprendiendo a aceptar lo que me devolvió, y al final entendí que el amor no depende de los recuerdos, depende de la decisión. Yo decidí amar a una mujer que no sabía quién era yo, y lo haría otra vez. Hoy, a mis 93 años, vivo en la misma casa. El cuarto de ella sigue ordenado, pero ahora no por apego, por respeto. Rodrigo y Estela me visitan seguido. Mis nietos crecieron oyendo esta historia. Algunos todavía preguntan si fue un milagro.
No sé qué contestar. Tal vez lo fue, o tal vez solo fue la vida mostrándome que el control es una ilusión. Perdí a mi esposa en el río. La recuperé 15 años después. La perdí otra vez por el tiempo, pero nunca perdí el amor. Y si me estás escuchando hasta aquí, quiero que te quedes con algo. No todo reencuentro devuelve el pasado. A veces solo te ofrece una nueva oportunidad de hacerlo distinto. Y yo lo hice. Yo lo haría todo de nuevo. Después de que María se fue por segunda vez, la casa quedó distinta. No vacía como en los 15 años después del accidente. Distinta. La primera ausencia estaba hecha de duda. Yo despertaba imaginando si ella estaría en algún lugar, respirando, esperando a que yo la encontrara. Eso me consumía por dentro. Esta última ausencia está hecha de certeza. Sé dónde está. Sé cómo fueron sus últimos días. Sé que le sostuve la mano cuando respiró por última vez, y eso lo cambia todo. Durante mucho tiempo creí que mi historia era de pérdida. Luego creí que era de milagro. Hoy, a mis 93 años, entiendo que mi historia es de elección. Yo pude haberme cerrado después del accidente. Pude haber vendido la casa, irme a vivir con Rodrigo, borrar cada recuerdo para no sufrir. No lo hice. Pude haberme rendido cuando cerraron la búsqueda. Pude haber aceptado la versión oficial e intentar reconstruir la vida de otra manera. No lo hice. Pude haber rechazado a la mujer que volvió sin memoria, diciendo que esa ya no era mi esposa. No lo hice. Elegí quedarme. Y esta es la parte de la que casi nadie habla cuando cuenta historias de amor. Amar es permanecer cuando no hay garantía de regreso. Me quedé cuando no había cuerpo. Me quedé cuando no había memoria. Me quedé cuando no había reconocimiento. Y al final gané algo que quizá no habría ganado si el accidente nunca hubiera pasado. Conciencia. Conciencia de que el amor no está en la reciprocidad inmediata. No está en recordar perfecto fechas, aniversarios o historias compartidas. El amor está en el cuidado constante. Está en levantarte a las 3 de la mañana para acomodar una almohada. Está en aprender a hablar con alguien que no sabe tu nombre. Está en aceptar que el otro cambió y decidir quedarte de todos modos. Después del funeral, Rodrigo me preguntó algo que todavía me resuena. Papá, si supieras que ella nunca recuperaría la memoria, ¿lo habrías hecho igual? Respondí sin pensarlo mucho. Sí, porque para mí, esos 10 años a su lado después del reencuentro, valieron más que cualquier recuerdo que pudiera haber vuelto. Aprendí a amar una nueva versión de la misma mujer. Aprendí a conversar con el silencio. Aprendí a observar gestos pequeños. Aprendí que un toque puede significar más que una frase entera. Y ese momento en que dijo mi nombre, aunque fuera una sola vez, fue suficiente para cerrar el ciclo que empezó en el río. Algunas personas me preguntan si le guardo rencor al destino. No, antes sí, cuando gritaba solo en el patio, con rabia del río, de la corriente, del azar. Pero hoy no. Hoy veo ese accidente como algo que rompió mi vida, y luego la reconstruyó de otra forma. Si ella hubiera muerto de verdad ese día, yo habría pasado el resto de mi vida imaginando cómo sería reencontrarla. Si ella hubiera recuperado la memoria por completo, quizá yo habría intentado volver a ser el hombre de antes. Pero la vida no me dio ninguno de esos escenarios. Me dio un reto más profundo: amar sin ser reconocido. Y tal vez eso es lo que define la madurez del amor. Hoy camino al río con menos frecuencia. Las piernas ya no responden como antes. Pero cuando voy, no es para buscar nada. Es para agradecer. Agradecer porque, a pesar del dolor, tuve más tiempo. Agradecer porque, incluso sin recuerdos, ella confiaba lo suficiente en mí como para tomarme la mano. Agradecer porque mis hijos pudieron despedirse de su madre de manera concreta. Agradecer porque yo no tuve que morir con la duda. No sé cuánto tiempo me queda. A los 93 cada mañana es un regalo silencioso. Pero sé que cuando llegue mi hora, no voy a cargar con el arrepentimiento de no haberlo intentado. No voy a cargar con culpa por haberme rendido. Luché cuando tuve que luchar. Acepté cuando tuve que aceptar. Y amé cuando pude haber cerrado el corazón. Si me estás escuchando hasta aquí, quizá estés pasando por algo que parece imposible de aguantar. Quizá perdiste a alguien. Quizá estás cuidando a alguien que ya no se acuerda de ti. Quizá estás viviendo un dolor que nadie a tu alrededor entiende del todo. No tengo respuestas mágicas, pero puedo decirte algo con la experiencia de quien atravesó 25 años entre pérdida y reencuentro. El amor que decides sostener te transforma.
aunque el otro no lo note, aunque el mundo no lo reconozca, aunque parezca inútil. No lo es. Nada de lo que se hace con presencia verdadera es inútil. Si esta historia te tocó de alguna forma, quiero saberlo. No por números, sino por conexión. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia y qué despertó en ti. Compártela con alguien que necesite oír esto. Y si quieres seguir caminando conmigo por historias que parecen imposibles, pero son reales, quédate por aquí, porque mientras yo tenga voz, todavía tengo algo que contar. Y tal vez, en algún lugar, alguien necesita exactamente esta historia para decidir quedarse un día más. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.